Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del Diplomado de Derecho Digital e Inteligencia Artificial. El día de hoy tenemos el grato honor de contar con la doctora Verónica Rojas, quien nos va a exponer el tema de ética e inteligencia artificial en la justicia digital. La doctora Verónica Rojas es profesora auxiliar de Derecho Administrativo en la Pontificia Universidad Católica del Perú y docente del curso Sociedad de la Información, abogada, magíster y egresada del doctorado en Derecho, especialista en Legal Operation. Ha participado en reformas del procedimiento administrativo y ha asesorado a entidades públicas como MINSA, Presidencia del Consejo de Ministros y Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Fue vocal de tribunales administrativos y miembro del Consejo directivo de Indecopi y su salud, integra organizaciones como FIDA y ACIER y desarrolla investigaciones sobre derecho, tecnologías emergentes y metaverso. Estimada doctora, es un grato honor para nosotros tenerla como ponente en este diplomado de Derecho Digital e Inteligencia Artificial. Agradecemos su presencia como ponente y le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Avi Lawyer, por la invitación y por la gran oportunidad de estar con ustedes el día de hoy para conversar sobre cómo aterrizamos el concepto de ética, que es muy importante para todos nosotros, en el uso de la inteligencia artificial y específicamente en la justicia digital. Sí, permítanme, por favor, unos segundos para poder compartirles las diapositivas de manera correcta. Ujú. Perfecto. Les pediría por favor que me confirmen con algún signo, algún emoticon, si es que pueden ver la pantalla y también si es que ven, si es que corre. Sí, sí, doctora, sí se puede ver y Y ya. Muy bien, excelente. Como les decía, estoy muy agradecida por estar acá con ustedes. Sé que la clase es hasta las 11 de la mañana, pero no se preocupen porque los contenidos van a ser brindados a todos los presentes y les agradezco el interés de estar un sábado en la mañana hablando de uso ético de la inteligencia artificial en la justicia, o como se denomina, la justicia digital. ¿No? En primer lugar, quisiera hacer una reflexión con ustedes, sí, sobre qué implica para ustedes hablar de ética en general y hablar de ética en la inteligencia artificial. No tienen que responderme, sino quiero que se planteen ustedes esas preguntas, ¿no? ¿Qué es pensar en ética y por qué debemos preocuparnos en la ética en general y por qué debemos preocuparnos en la ética en el uso o programación o diseño o auditorías de la inteligencia artificial? Vamos a unos 30 segundos nada más para que ustedes lo procesen y retomamos la clase. Muy bien, continuamos entonces con relación a por qué debemos preocuparnos por la ética y qué es pensar en la ética, ¿no? Pensar en la ética es una invitación a reflexionar sobre valores, principios y derechos. Los abogados estamos muy vinculados, somos creo que la ciencia social que está más vinculada con los derechos, con los principios y los valores sociales. Entonces, para nosotros, una forma de conectar o ir de la ética a lo jurídico es pensar en los derechos, es pensar en los principios jurídicos y es pensar en los valores jurídicos o los bienes jurídicos protegibles. Entonces, esa es la manera en que nosotros los abogados podemos, disculpen el verbo, aterrizar rápidamente la ética hacia una acción y una reflexión concreta sobre algo, porque cuando tendemos los seres humanos a decir ética, bueno, ¿y cómo lo aplico?
En ese sentido, lo que quería mencionarles era esto, estas cosas obvias respecto a los avances tecnológicos en la historia de la humanidad. Lo que les voy a decir lo van a recibir ustedes seguramente con mucha naturalidad porque ya lo saben. Sin embargo, es importante para poder seguir la cadencia de ir desde lo general a lo específico y poder lograr el objetivo de la clase de hoy, ¿no? En primer lugar, en la historia de la humanidad es natural crear artefactos o crear inventos para ayudar a las actividades humanas, desde el fuego hasta la inteligencia artificial. Y tengan en cuenta que también los inventos se dan para sustituir a las actividades humanas o facilitar estas actividades humanas, como en lugar de ir a caballo, ir en auto, en lugar de ir en auto, ir en tren, en lugar de ir en tren, en avión. O sea, esto es una constante en la historia de la humanidad en cuanto a los inventos. Los inventos buscan ayudar a las actividades humanas para hacerlas mejor, de manera más eficiente y también suplantar al humano en el desarrollo de esas humanidades con criterios de eficiencia y eficacia. Entonces, durante esta historia de inventos, sí, es normal que la humanidad tengamos tendencia a sentirnos cómodos y a sentirnos también invencibles, ¿no? Frente a estos inventos. Sin embargo, hay una verdad palpable respecto a esto. Es que los seres humanos nos demoramos en aprender a usar esos inventos y esas nuevas tecnologías para el bienestar de los humanos. Siempre tomamos errores. Hay muchos, por ejemplo, cuando se inventó el automóvil, no había regulación, salieron los automóviles y había muchos accidentes. Luego hubo una regulación y se trata de manejar el tema. Hoy la inteligencia artificial tiene menos regulación que, por ejemplo, una silla de carro para un bebé, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo bien en consideración porque es esta vulnerabilidad de los seres humanos que nos tardamos bastante en aprender a usar los inventos, y en este caso las tecnologías, para el bienestar de la humanidad, es algo que debemos tener en consideración porque eso nos está pasando ahora. Nosotros estamos en el contexto en el cual la inteligencia artificial en un periodo de 2 años y medio, casi tres, ha crecido exponencialmente y como ustedes bien saben, cada semana o cada día salen nuevas invenciones y mejoras a esto. Entonces, esto va muy rápido y los seres humanos siempre nos hemos tardado, somos un poco más lentos que ellos para poder utilizarlas para el bienestar. Entonces, estamos en este proceso y la ética es la clave de bóveda para poder nosotros, los seres humanos, poder lograr ese objetivo, utilizar la inteligencia artificial para el bienestar de las personas, ¿sí? Entonces, en el caso de la tecnología, la inteligencia artificial y crear máquinas para imitar al ser humano, obviamente eso no es la excepción y nosotros utilizamos, supongo, estamos, la inteligencia artificial por lo menos una vez a la semana y estamos familiarizados con ellos y los jueces también. Una última cosa en cuanto a este primer punto, son 4 puntos grandes que le quiero mencionar respecto a por qué debemos preocuparnos por la ética, es la llamada teoría de la neutralidad de las tecnologías. Ustedes han escuchado seguramente el típico y ejemplo de un martillo. Un martillo puede ser un arma letal, ¿no? Para hacer daño a otras personas y un martillo también puede ser una herramienta muy útil, como clavar un clavo para colgar un cuadro, ¿sí? Es lo mismo, pasa lo mismo con la inteligencia artificial. Entonces hay dos posiciones. Hay algunos que dicen que sí, que la inteligencia artificial es neutra en sí misma. Entonces los seres humanos tienen el poder para utilizarlo para bien o para mal. Sin embargo, hay otra posición, la cual yo considero la más racional, que es que la inteligencia artificial no es neutral en sí misma. Pensemos lo siguiente. La inteligencia artificial, sobre todo los LLMs, que son los chatbots que nosotros conocemos, como el chat GPT, Claude, Llama, etcétera, ¿sí? Estos chatbots han leído prácticamente todo lo que hay en el Internet y lo que se los digo en palabras de a centavo está documentado científicamente. Entonces, es como si ellos tuvieran todo el archivo del conocimiento humano digitalizado.
Y obviamente que si tienen todo el archivo de los seres humanos, podrían decir, es neutro, un ser humano es neutro, un ser humano por sí mismo, si ya tiene conocimiento, tiene principios, tiene una cultura, no es neutro en sí mismo. Entonces, la inteligencia artificial, por eso es que a veces bota resultados discriminatorios o da resultados que van en contra de la igualdad de género o de la igualdad de la mujer y el hombre, etcétera. ¿Sí? Entonces, yo no creo en la teoría de la neutralidad aplicada a la inteligencia artificial. Yo pienso que la inteligencia artificial no es neutra porque bebe también de las formas de pensar de las personas, pero en sí mismo eso no es un peligro, sino es simplemente un hecho, algo que tenemos que saber, ¿sí? Porque nosotros estamos en esta clase para poder decir cómo aplico la ética para un mejor uso de la inteligencia artificial, para mi beneficio y el beneficio de todos los involucrados. Sí. Segundo gran punto que quiero comentarles y resaltar de lo que ya deben haber hablado con sus profesores durante este diplomado de inteligencia artificial es que durante los últimos años existe un esfuerzo mundial y por razones justificadas para dar pautas y reglas de un modelo de gobernanza de la inteligencia artificial para que ésta sea utilizada en beneficio de la humanidad y no en contra de la humanidad. ¿Ok? Y las entidades públicas, los poderes del Estado, como el Poder Judicial, vamos aterrizando un poquito al tema de la clase ética aplicada en los sistemas de justicia digital, y las corporaciones no son ajenas a ellos. También se vienen esforzando para establecer líneas maestras para el desarrollo, aplicación, despliegue y uso ético de la inteligencia artificial. ¿Desde dónde han partido? ¿Cuál es el punto de partida de este enfoque ético de la inteligencia artificial? El punto de partida son los cuatro principios de la bioética, que es la ciencia que más ha avanzado en esta rama, ¿sí? Entonces, ustedes conocen estos cuatro principios. Uno es el principio de beneficencia, que es hacer que esta ciencia se utilice para el bien de la humanidad, para el bien de la persona. No maleficencia, para no hacer daño, respetando la autonomía, la agencia y el libre albedrío de la persona y también con un criterio de justicia, ¿no? Equidad y no discriminación. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial en cuanto a estos principios? La ética en la inteligencia artificial sí bebe de estos cuatro principios: beneficencia, maleficencia, autonomía y justicia, pero añade otros más, ¿sí? Añade otros principios más que vamos a irlos estudiando en esta clase. Uno de ellos es muy legal, es uno de los más nuevos que se viene trabajando desde el año 2010 aproximadamente, sobre todo por la doctrina española, es el principio de reserva de humanidad. El principio de reserva de humanidad, paso a explicar, se basa en dos principios anteriores que son conocidos por todos los abogados, que se aplica principalmente para el derecho ambiental, que es el principio de precaución y el principio de prevención. ¿Sí? ¿Qué implica el principio de reserva de humanidad con relación a la inteligencia artificial? Para poder explicarlo hay que partir de recordar lo siguiente. Ustedes saben que los poderes públicos, en un Estado de Derecho, tienen límites. Y los límites de los poderes públicos están dados por la Constitución a través de sus principios. ¿Qué principio? Por ejemplo, el principio de proporcionalidad. El poder público se tiene que usar de manera razonable y proporcional para no violentar mucho los derechos fundamentales, para proteger las áreas de interés público. Tiene que haber una debida ponderación y tiene que haber una explicación. Entonces está el derecho a motivación también. Entonces, ¿para qué? Para eliminar los aspectos que puedan permitir un abuso de poder o una arbitrariedad y una ilegalidad al momento de ejercer esos poderes públicos. Ahora, los poderes públicos, cuando los ejerce em, la administración pública o el poder judicial, tienen dos clases: poderes públicos reglados y poderes públicos discrecionales. Los poderes públicos reglados, como seguramente ustedes recuerdan, son aquellos que tienen
unas reglas tan específicas que se convierte en una especie de lista de chequeo y si se confirma que se cumplen esta lista de chequeo, automáticamente se aprueban estos derechos. Estos son los típicos procedimientos de aprobación automática o del silencio administrativo positivo. Entonces, en la inteligencia artificial no introduce, en este caso, la doctrina, no la limita. Dice, bueno, si la potestad es reglada y esa potestad se puede automatizar, que se automatice, ¿no? Siguiendo los mismos principios como si lo hiciera un humano, ¿ok? ¿Sí? Entonces, en ese aspecto no hay problema. ¿Dónde entra a tallar el principio de reserva de humanidad? Entonces, en el otro subtipo de poder público, que es la potestad discrecional. Y la potestad discrecional es aquella en la cual la administración pública tiene un ámbito en el que no solamente debe aplicar la legalidad, sino debe aplicar criterios dados por los conocidos como conceptos jurídicos indeterminados. Por ejemplo, utilizar la buena imagen institucional, utilizar el interés público, utilizar el concepto de ética y también aplicar em, emociones o sentimientos o habilidades blandas humanas como la empatía. Y el profesor Juli Ponce dice que la inteligencia artificial es psicópata, porque los psicópatas, es el 1% de la población humana es psicópata, no tienen empatía, ¿no? Es por eso que los psicópatas cometen delitos, porque no tienen empatía, o sea, no sienten remordimiento, ¿ok? La inteligencia artificial es psicópata, porque porque no tiene esas habilidades blandas. Puede parecernos que sí, puede parecer que entienda nuestra situación y que también sea un buen consejero emocional, pero no es así. Hay que tener muchos reparos y mucha conciencia de con qué herramienta estamos lidiando y poner ciertos límites. Entonces, la principio de reserva de humanidad nos dice lo siguiente, bueno, entonces, cuando se trata de potestades públicas discrecionales, pongamos un límite a la inteligencia artificial y digamos, ¿se puede utilizar inteligencia artificial en todo el proceso? ¿Lo automatizable? Sí, pero por el momento de tomar la decisión que requiere de empatía, que requiere de un análisis de ético, de un análisis de ponderación de varios factores para poder determinar si le asiste a una persona el derecho a una determinada situación jurídica o resolver un conflicto entre dos o más partes, en ese caso esa potestad la reservamos para los humanos. Y eso tiene que hacerse por ley, por supuesto, ¿no? Principio de reserva de humanidad. Tiene mucho contenido ético, por eso lo toco acá, y mucho contenido del derecho público tradicional también que se puede modular y aplicar a estas nuevas tecnologías. Bien, como pregunta motivadora de estos primeros minutos de la conferencia. En principio es, ¿qué es pensar en la ética? Entonces vamos respondiendo, ¿no? Eran dos preguntas. ¿Qué es pensar en la ética y por qué debe preocuparnos la ética, ¿no? ¿Qué es pensar en la ética? Bueno, es una invitación a reflexionar en cualquier situación general de la vida de las personas, es una invitación a reflexionar sobre los valores y principios de las personas intervinientes. ¿Cuál es la decisión correcta que yo debo tomar? ¿Sí? Estoy apurada y veo luz roja. ¿Cuál es la decisión correcta que debo tomar? Llegar a tiempo a mi reunión, me paso la luz roja, ya incumplo, asumo el riesgo o paro en el semáforo rojo. O sea, es eso. ¿Qué decisión correcta debo tomar y en base a qué valores y principios? Eso es en cualquier situación. Muy bien. Y luego, en cualquier situación y cualquier situación legal, nosotros vamos a agregar algo adicional. Si estoy lidiando con un tema con mi cliente o un tema con la administración pública o entre corporaciones. ¿Cuál es un actuar ético? Hay que reflexionar sobre los valores, los principios jurídicos, los derechos de todos los involucrados en esa situación. Y en tercer lugar, ¿cómo aterrizamos entonces qué es pensar en ética en la inteligencia artificial? ¿Sí? Es lo mismo, o sea, invitación a reflexionar sobre los valores, los principios y los derechos de todos los actores intervinientes en una determinada situación.
Y aquí viene la particularidad aplicada a la inteligencia artificial. En todo el ciclo de vida del sistema de inteligencia artificial. ¿A qué voy con todo el ciclo de vida? Seguramente ya ustedes lo han visto en las clases anteriores porque tienen unos profesores muy buenos en este diplomado, ¿sí? Es tener la idea, tener un problema real y tener la idea de tener una solución tecnológica eligiendo inteligencia artificial, hacer el diseño de ese software, hacerle pruebas, entrenarlos, hacerle el tuneo, ¿no? El fine tuning, y también poder lanzar un periodo de prueba en versión beta y luego de eso también hacer el despliegue. Y en el despliegue también ver el lado de los usuarios, cómo lo utilizan, ¿sí? Entonces, ¿en qué nos ayuda el pensar en todo el ciclo de vida de la inteligencia artificial, que también es una obviedad? Y es algo de contenido 100% ético, es para que nosotros no tengamos el sesgo en decir, si yo soy usuaria y se equivoca el sistema, no, no es mi problema, es problema de la empresa que desarrolló el software o de la empresa que desarrolla el software, no es mi problema, es el problema del usuario. O decir, no es el problema del usuario, es de quien hizo el fine tuning. Entonces, en realidad pensar en la ética, la inteligencia artificial, en todo el ciclo de vida, por supuesto, cada uno desde su trinchera. ¿Qué papel está jugando ese actor y qué responsabilidades tiene con relación a ese sistema de inteligencia artificial? Sobre eso va a responder en cada etapa del ciclo de inteligencia artificial. Entonces, no es tan sencillo, descalificador, como decir, yo soy usuario, entonces no tengo culpa de nada. ¿Sí? O yo entregué el software como empresa y de ahí ya lo demás, ya yo no me hago responsable. Entonces hay que tener una visión ética, es una invitación a reflexionar sobre los valores, principios de todos los actores involucrados en todo el ciclo de vida y sobre todo a qué colectivos impacta las decisiones de la inteligencia artificial. ¿Sí? Fíjense, es un ejemplo chiquito nada más. Deben haber escuchado que las redes sociales tienen un sistema de, ¿cómo le dicen? De moderación de contenido. Moderación de contenido, que quiere decir que si identifican un contenido que va en contra de las normas, de las políticas internas de la red social, lo pueden sacar de línea. Si hay un discurso de odio, entonces lo pueden sacar de línea. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que las partes involucradas dicen? Bueno, las redes sociales lo que están haciendo es una censura previa de la libertad de expresión. Y los estados, por otro lado, les dicen a las redes sociales, ábrenme puertas traseras de las redes sociales para yo insertarme también con bots de AI y ver qué personas podrían estar elucubrando algún delito o cometiendo algunos delitos como puede ser pornografía infantil. Entonces, esa es una cuestión que se aborda, pero fíjense que muy pocas personas se dan cuenta de lo siguiente, que los algoritmos de inteligencia artificial, supongamos que alguien emite un mensaje ilegal, o un mensaje ya no ilegal, pongamos, un mensaje calificado como discurso de odio y lo publica en redes. ¿Qué es lo que va a hacer el algoritmo de inteligencia artificial de las redes sociales? En primer lugar, tenemos que tener en consideración que las redes sociales lo que quieren es que nosotros, es compromiso, es decir, captarnos la atención, que tengamos más tiempo en las redes sociales, que no estemos 1 hora diaria, sino que estemos 8 horas diarias. Netflix no quiere que nosotros durmamos, ¿no? Netflix, su negocio se basa en que nosotros nos amanezcamos viendo series, enganchados con Netflix. Entonces, el negocio es que estemos comprometidos y cada vez más tiempo en redes. Entonces, los algoritmos buscan eso. Los algoritmos buscan, uy, voy a utilizar estos posts que atraen más información, más atención de las personas y lo voy a llevar a un montón de gente para que esa gente se quede prendida del algoritmo y esté más tiempo en estas redes sociales. ¿Ya? ¿Ese es un actuar ético o no? Entonces, digamos que una persona colgó un discurso de odio y si el algoritmo interpreta que ese mensaje
podría, llevado a otros reels de otras personas, podría generar que más personas estén más conectadas, más tiempo a las redes sociales y puedan darle más beneficios a la empresa, el algoritmo lo va a hacer. ¿Sí? Entonces, el problema de la ética es la clave de bóveda porque tiene que aplicarse en todos los sentidos posibles, hasta en los cuales nosotros ni nos imaginamos como usuarios. ¿Ya? Ese es el mensaje que les quiero dejar. Tercera cuestión previa que responde a estas dos preguntas motivadoras: ¿por qué debemos preocuparnos por la ética y qué es pensar en la ética, ¿no? También debemos preocuparnos por la ética porque la inteligencia artificial actualmente, hoy 5 de julio de 2025, tiene limitaciones técnicas. Entonces hay que preocuparnos porque no es perfecto el producto que nos da, no es perfecto el resultado que nos brinda. Eso hay que tener en consideración. También hay un riesgo ético que es que nosotros dependamos demasiado de la inteligencia artificial y nosotros perdamos capacidades cognitivas, como de hecho el otro día estábamos comentando con el doctor Juan Pacheco, que también es profesor de ustedes. Organizamos un taller de prompting legal en la Universidad Católica y él nos comentaba de un paper que había salido recientemente del MIT, de un estudio en el que el grupo de personas que redactaba ensayos sin inteligencia artificial tenía más conexiones neuronales y más sinapsis que las personas que redactaban ensayos con el uso de inteligencia artificial, con lo cual sería un indicativo que sí, realmente las personas que dependen mucho de la inteligencia artificial pueden estar em, perdiendo capacidades cognitivas, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso, y ese es uno de los riesgos que tiene un nombre determinado que se llama sesgo de automatización y que está en un informe de la ONU respecto a los riesgos, a los son cuatro riesgos más grandes de la inteligencia artificial hoy para la humanidad. El otro riesgo es el malware, es decir, que haya prompts o códigos maliciosos insertos en estos chatbots y que conviertan nuestros prompts en prompts maliciosos que nos pueda robar información o pueda eh, a- servir como medio para hacer cibercrimen. Entonces, estos son ejemplos de mal uso. También en el tema judicial, un ejemplo de mal uso de inteligencia artificial es el caso Loomis, en el cual se utilizó un algoritmo de inteligencia artificial como elemento probatorio para sentenciar la prisión efectiva en lugar de libertad condicional de uno de los procesados. Y luego se hicieron investigaciones respecto a este algoritmo que se llama Compass, que tenía muchos sesgos contra las personas de color. Entonces siempre decía, las personas de color van a reincidir, las personas blancas no tanto, pero se equivocaban en la realidad, ¿no? Entonces ahí hay un tema de sesgos. Y en cuarto lugar, respecto a esta parte introductoria, es cuáles son las respuestas. Entonces, ya si sabemos que nos debe preocupar, que existen algunos riesgos que debemos manejar para aprender a utilizar la inteligencia artificial. Nadie está sustentando que no se deba utilizar. Es que debemos nosotros unificar esos criterios, debemos tener un lenguaje único respecto a cómo se aplica la ética a los sistemas de inteligencia artificial. ¿Y qué respuestas existen? Hay respuestas generales, como la Recomendación Ética de la Inteligencia Artificial de la UNESCO del año 2021, las directrices éticas de la OCDE del año 2019 y actualizados en el 2023 y el 2024. ¿Sí? Y también existe una herramienta, creo que es una de las más antiguas es del año 2000, de este siglo, ¿no? 2015, 2016. Es una herramienta diseñada en Europa, que es una herramienta de evaluación para la autoevaluación de una inteligencia artificial confiable. Sí, entonces hay unas directrices éticas para una inteligencia artificial de confianza que contiene cuestiones que ustedes ya deben haber escuchado. Uno, respecto a la libertad de opinión o autonomía de los seres humanos, el ser humano debe tener un papel supervisor. Supervisión humana es el género y uno de los tipos de supervisión humana muy completa es el que se denomina human in the loop, ¿ya? O sea, humano en el bucle, el humano en todo el ciclo, ¿sí? Ese. Dos, que los sistemas de inteligencia artificial, que finalmente son softwares, son algoritmos, tengan robustez y seguridad técnica
y que se evite la maleficencia, es decir, que se hagan para dañar a alguien. Por ejemplo, las armas autónomas o los drones que tienen inteligencia artificial y deben perseguir su objetivo es un tema bastante polémico a nivel internacional. No existe una regla que lo prohíba y el reglamento de la inteligencia artificial excluye la aplicación a los temas de armas autónomas, ¿no? En tercer lugar está la privacidad de datos, ¿no? Debe haber una gobernanza legal y ética de la privacidad de los datos. El cuarto es, por si acaso, dicen, tienes que avisarle a la gente que estás utilizando inteligencia artificial, sobre todo cuando se traten de poderes públicos como el Poder Judicial y deben dar cierta explicación, ¿no? Se llama explicabilidad cuando tú tratas de explicar cómo funciona un software cuando el software ya se lanzó, es decir, por ejemplo, en el chat GPT, hablarías de explicabilidad, porque ya se lanzó, ya está en despliegue, ya está, todo el mundo lo usa, pero ahora por favor explíquenme cómo funciona, ¿no? En cambio, hay otro término que se llama interpretabilidad, que es el que interpreta y explica el algoritmo desde el diseño. O sea, desde el diseño. Lo has hecho con in-house, por ejemplo, y entonces sabes cómo se interpreta ese algoritmo, cómo se explica, cómo funciona. El quinto tema este de Altai es la equidad y no discriminación, la justicia. El sexto tema es la protección ambiental y el séptimo tema es la rendición de cuentas. Es decir, estos algoritmos de inteligencia artificial por los poderes públicos se pueden utilizar, pero nos tienen que informar por los principios de gobierno abierto, transparencia y buen gobierno y buena administración. Tienen que informar a la ciudadanía cómo está funcionando. Bien, entonces dicho esto, continuamos, está claro, porque debemos preocuparnos por la ética y que es pensar en la ética. Ahora bien, en cuanto al finalizar esta sesión, en unos 20 minutos, nosotros vamos a lograr este objetivo. Nosotros vamos a comprender la importancia de la ética en todo el ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial y ustedes van a sentirse más empoderados y en momentos sobre todo en momentos de duda, en momentos de desacuerdo que tengan con la inteligencia artificial y en el momento que ustedes exploren nuevas herramientas. Ese es el objetivo que vamos a lograr. Bien, la ética empieza por saber. ¿Saber qué? Que hoy la inteligencia artificial, como ya lo han visto anteriormente en este diplomado, no razona como un ser humano. La inteligencia artificial imita a un ser humano, pero no es un ser humano. Y la inteligencia artificial, por razones lógicas, no debe sustituir el criterio de un juez. Sin embargo, hay que tener en consideración que hoy existe la inteligencia artificial, sistemas de inteligencia artificial multiagentes. Y inteligencia artificial multiagente está tomando decisiones sin que nosotros estemos conscientes de ello. Entonces, aquí hay que hacernos siempre la pregunta, ¿esta inteligencia artificial que estoy utilizando es una herramienta o es un agente? ¿Sí? Ustedes pueden mirar en internet. No estoy promocionando el producto, pero sí les doy un dato bien interesante porque estuve el otro día en un seminario de justicia digital y existe una empresa argentina que tiene un producto que se llama Yurix, Yurix Mind Flow. Y es una inteligencia artificial con multiagente. Entonces, esto lo usa un poder, ya me olvidé la corte, creo que es la Corte de Justicia de San Luis o algo así. Es 100% automatizada y utiliza 100% de sus procesos inteligencia artificial. Y esta inteligencia artificial es este software. ¿Y qué pasa? Este software utiliza multiagente. Entonces, cuando un juez le dice, por favor, revisa los antecedentes del expediente y hazme el proyecto de sentencia, este algoritmo utiliza varios agentes. Puede utilizar ChatGPT, puede utilizar Llama, puede utilizar Claude, puede utilizar Perplexity, puede utilizar cualquiera. Entonces, ¿cómo queda la explicabilidad y la interpretabilidad de esto? No se puede. Habría que hacer un análisis ético, ¿no? Entonces, ojo con eso porque se nos viene con fuerza esto de la IA multiagente, que es muy interesante. Entonces, ¿por qué decimos que no razona como un ser humano? Hay que saber que la inteligencia artificial ya hace cálculos con redes neuronales y como también con Juan lo explicaba muy bien, decía, las palabras las convierte en toques, a los toques les pone pesos, hacen full operaciones matriciales y la respuesta es la neurona que tiene más peso. Entonces, así piensa, por eso la inteligencia artificial
cuando ve esto, no puede distinguir de un muffin de cranberry y un chihuahua, porque puede ser lo mismo para ella, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. Y es por ello que dicen que la inteligencia artificial alucina. Y es que en realidad lo que hacen es estadística y probabilidades todo el tiempo. Es como si estuvieran adivinando todo el tiempo, ¿no? Para nosotros. Bien, entonces, aterrizando en los sistemas de inteligencia artificial usados en la justicia, en primer lugar tenemos que tener en consideración que están considerados como de alto riesgo en el proyecto de reglamento de inteligencia artificial en el Perú. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial aplicada en la justicia podría generar decisiones injustas, podría generar decisiones con sesgos discriminatorios, podría generar errores que pueden afectar a las personas que son parte del proceso, ¿sí? Porque es por sus implicancias. Entonces, esto es lo que se viene. No tenemos todavía un reglamento de inteligencia artificial, pero el proyecto de reglamento publicado el año pasado, vamos a ver si este año sale publicado el reglamento, sí consideraba los sistemas de inteligencia artificial en la justicia como de alto riesgo y en ese sentido tenían ciertas obligaciones y unos también obligaciones de evaluaciones éticas respecto a él. Los jueces están súper familiarizados con la inteligencia artificial. Esta es una encuesta. Les dejo también el link, el proyecto de directrices de la UNESCO para el uso de sistemas de inteligencia artificial en juzgados y tribunales. Está en consulta. En ese documento han hecho una encuesta a varios jueces de varios países y dicen, de los encuestados, el 93% están familiarizados con la inteligencia artificial, el 44% usan la inteligencia artificial. Sin embargo, 9% de los que utilizan la inteligencia artificial no tienen directivas. O sea, el más del 90% no tiene directivas para aplicar inteligencia artificial a la justicia, lo cual es una brecha y un vacío de gobernanza que exige que se deba dar una respuesta ética. Entonces, vamos a ver cómo in- poner el sello ético en la justicia, ¿no? Entonces, yo lo veo así. Hay dos dimensiones. Ética para evaluar la toma de decisión de usar la inteligencia artificial. Entonces, primero, para qué la voy a aplicar? ¿Voy a ser más eficiente realmente? ¿Voy a beneficiar más personas? ¿No? Hay que hacer un análisis. Y el otro es ética para su utilización durante su uso y rendición de cuentas. Entonces, en primer lugar, la ética tiene mecanismos. ¿Cuáles son estos mecanismos? En primer lugar, es el mecanismo, se llaman así, evaluaciones de impacto ético de sistemas de inteligencia artificial. Sobre esto, al final les he puesto una lista de quienes tienen. Hay, está en efervescencia, hay poco de esto, ¿ya? Yo conozco muy bien un mecanismo de evaluación de impacto ético que aprendí en la Universidad de Stanford, se llama el Canvas ético. Existe otro que por sus siglas en inglés es FRAI, como fraile, pero FRAI, que diseñó la Universidad de Cataluña, ¿sí? Pero es enfocado, no es ética, no es una evaluación de impacto ético, sino un impacto de derechos humanos. Y existe un borrador, la primera parte de una evaluación de impacto ético de la Universidad de Oxford. ¿Por qué les digo la primera parte? Porque han puesto todos los principios, pero no han puesto el mecanismo de aplicación, ¿sí? Eso es principalmente lo que existe. Y lo demás, por supuesto, existen guías, líneas maestras, recomendaciones, pero son toda pura letra. Es como que tengas la norma y no sepas el mecanismo cómo aplicarlo, ¿no? Pero la Universidad de Stanford Canvas Ético sí tiene la metodología para aplicar. Bien, mecanismos similares que tienen puntos de contacto con la ética. Recuerdan que les dije, ética es valores, principios y derechos. Similares son, uno, evaluación de impacto de derechos humanos. Esto sí existe. Existen inclusive metodologías de la ONU, existen metodologías, la FRAI, como les he dicho, la Universidad de Cataluña, y otras más. También existen evaluaciones de riesgo de los sistemas de inteligencia artificial con unas ISO, creo que es la 42001, alguien me puede corregir. Luego también existe la evaluación de riesgos de los softwares en general y evidentemente existen también mecanismos para la evaluación de la gobernanza ética de los datos personales. Estos son puntos de contacto con la ética. La evaluación de impacto ético es mucho más grande. Tiene valor, tiene principio, tiene derechos. ¿Sí? Ok, seguimos.
Entonces, habíamos dicho que eran dos dimensiones para tomar la decisión y para su utilización. Entonces, la ética, ¿cómo así? ¿Sí? ¿Cómo así aterriza en el proceso de toma de decisiones de usar la inteligencia artificial, en este caso en la justicia? ¿No? ¿Cuáles son esas piedras angulares? ¿No? Entonces, tenemos el mecanismo de evaluación de impacto ético que habíamos mencionado, que debe tener tres cosas en consideración: valores, principios y derechos. ¿A qué me refiero con valor? Para poder aterrizar un poco estos conceptos y que no les quede gaseoso, ¿no? Por ejemplo, un valor que se utilizaría en la evaluación ética de un sistema de inteligencia artificial en la justicia sería, ¿no?, la fiabilidad y la responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, la responsabilidad. ¿Qué quiere decir esta responsabilidad? Que la persona que utilice el juez que utilice el sistema de inteligencia artificial revise el resultado que le da la inteligencia artificial, lo contraste con el expediente, lo pueda adoptar o lo pueda modificar o lo pueda sustituir completamente. Eso se llama supervisión humana. Y la decisión final va a ser del juez. ¿Sí? Ese es uno, por ejemplo, uno de los valores. Principio. ¿Qué principio se puede evaluar en una evaluación de impacto ético, valga la redundancia? El principio de transparencia. ¿En qué sentido? Hoy, ustedes saben que el Poder Judicial está aplicando sistemas de inteligencia artificial en procesos judiciales. ¿Se ha colocado esa información en las sentencias judiciales que se emiten? No. ¿Se ha colocado en la página web información a los ciudadanos? Señores ciudadanos, el Poder Judicial está utilizando un sistema de inteligencia artificial para tomar decisiones en el proceso civil de indemnizaciones. Y lo utiliza para el archivo de los expedientes, pero no lo utiliza para emitir sentencias. No lo hace. Entonces, si no lo hace es porque hay una falla ética y hay una oportunidad de mejora. ¿Cuál sería la oportunidad de mejora? Transparéntalo. Y ojo, transparencia no es en ningún sentido, no es en ningún sentido, vuelvo a repetir, no es en ningún sentido la nota de prensa, ¿sí? Eso es exhibicionismo político. Soy innovador y he aprobado este algoritmo, lo estoy aplicando y salen en varios periódicos y en sus páginas web. Eso no es transparencia, ¿sí? Transparencia es algo estructurado que da información de predictibilidad clara a los ciudadanos y que sepan a qué atenerse. Entonces, ejemplo de derecho a evaluar en una evaluación de impacto ético. Otra vez, valga la redundancia. ¿Cuál es? El derecho a la debida motivación. ¿Sí? Se puede decir, el sistema de inteligencia artificial para dar proyectos de sentencias en el proceso judicial A, ¿da fundamentos sólidos o el juez los corrige siempre? ¿Sí? Este es otro ejemplo de cómo la evaluación de impacto ético tiene valor, tiene principio, tiene derecho, para que lo grafiquen, ¿sí? Bien, entonces hay que tener esa evaluación antes de tomar la decisión. Dos, el principio de proporcionalidad. Eso lo conocemos muy bien todos los abogados. ¿Por qué? Porque hay que guardar una razonabilidad, una relación de justicia, de necesidad y razonabilidad entre los fines que se quiere conseguir y el uso de la inteligencia artificial. Pongamos el caso Loomis que les mencioné. Vamos a aplicar un sistema de inteligencia artificial para medir el riesgo de reincidencia de los procesados en la justicia penal de los Estados Unidos. Ya, perfecto. Pero los resultados son discriminatorios en contra de las personas de color injustamente. ¿Sí? Entonces, tienes que hacer ese análisis. Va a salir
más caro comprar una nueva camisa o la lavada de camisa, ¿sí? Algo así, dicho en palabras de acentavo. Entonces, este tema de proporcionalidad a mí me encanta porque lo aplicamos todo el tiempo los abogados y es algo que se puede aplicar muy claramente antes de elegir la inteligencia artificial como solución para mejorar la justicia. Asimismo, se tiene que cumplir estándares de ciberseguridad para que no pase lo que nosotros leemos por lo menos una vez al mes en el Perú. Se filtraron las bases de datos del banco X, se filtraron las bases de datos de la RENIEC, se filtraron las bases de datos de la policía, se filtraron las bases de datos, ¿sí? Entonces hay que tener estándares para la ciberseguridad. También hay que tener estándares para un uso ético y legal de los datos personales y la precisión también del algoritmo después de su entrenamiento. Y sobre todo, me parece que es ético también establecer indicadores, porque si hacemos un algoritmo de inteligencia artificial y no tenemos indicadores de si hace bien las cosas o no, ¿cómo vamos a hacer una rendición de cuentas? Entonces tienen que tener indicadores de tiempo. ¿Haces más rápido la resolución? Sí, ¿no? ¿En cuántas horas? Antes la hacías en 2 días, ahora la haces en 5 horas. Ese sería un indicador, por ejemplo. Otro indicador tiene que ver con la trazabilidad. Entonces, en la inteligencia artificial, si un juez utiliza la inteligencia artificial en sus sentencias y todas sus sentencias no revisa nada y copia y pega todo lo que da la inteligencia artificial, entonces esa trazabilidad le dice, señor juez, usted no está revisando nada. O sea, la inteligencia artificial es tan perfecta, ¿sí? Entonces hay que hacer un seguimiento si es que hay una supervisión humana o no. Y sobre todo, debería contarse, esa es mi recomendación, con un marco de gobernanza, de transparencia, que sea participativo, que sea con corrección. Y aquí es donde se aplica el principio de transparencia y explicabilidad. Y cuando digo marco de gobernanza, me refiero directrices internas, por lo menos directrices internas para el uso de inteligencia artificial en el Poder Judicial. ¿Sí? En Colombia se ha emitido, no tienen directrices internas, pero este año la Corte Constitucional de Colombia emitió una sentencia para sugerir criterios ordenadores para el uso de la inteligencia artificial por los jueces en la Corte Constitucional de Colombia. Pero no es que sea una resolución aprobatoria, ¿no?, de la Corte Constitucional con efectos vinculantes, o sea, no es normativo, es una sentencia que te pone unas guías, ¿ya? Pero no existe unas directrices de uso ético de la inteligencia artificial en el Poder Judicial. ¿Debería haber? Sí, debería haber. Y también yo creo que en el proyecto de reglamento de inteligencia artificial debe colocarse este tipo de obligaciones. Bien, y la segunda dimensión, y fíjense, ya estamos culminando ya a la hora, la segunda dimensión tiene sobre cómo se aplica la ética en la utilización y rendición de las cuentas, ¿no?, del uso de la inteligencia artificial. Eso también tiene piedras angulares, ¿no? En primer lugar, es la supervisión humana. ¿Qué quiere decir la supervisión humana? Evitar a toda costa el copiar-pegar. Y ya saben que el copiar-pegar sí sucede en el Poder Judicial. Y también ha sucedido en el Congreso de la República. Entonces, esto de repetir, supervisión humana, no es, o sea, eviten el copiar-pegar, es importante. El human in the loop es el ser humano en todo el ciclo de desarrollo del software. Pone una carga mayor al juez. Ya no solamente no copies y pegues, sino revisa. Revisa el resultado que te da la inteligencia artificial. Verifica y hazte, ahí viene el siguiente, hazte responsable del resultado que has adoptado del sistema de inteligencia artificial y que estás utilizando para la toma de decisión en una situación jurídica particular, o sea, para la sentencia. Otra cuestión, durante su utilización y su rendición de cuentas, siempre transparenta. Por lo menos creo yo que debe estar en un repositorio de algoritmos públicos, como yo lo propuse cuando fui subsecretaria de Administración Pública y que
lideraba el tema de gobierno abierto, propuse formalmente la aplicación de un repositorio de transparencia de algoritmos públicos. Creo que están en evaluación, no sé realmente si lo están haciendo porque no basta para mí el portal estándar. Tiene que haber un repositorio de algoritmos públicos como se está haciendo en Chile y se está haciendo en Colombia también. Asimismo, la rendición de cuentas. La rendición de cuentas la vas a dar porque ya tienes indicadores, pero si no tienes indicadores, ¿de qué vas a rendir cuentas? ¿Cómo vas a medir el desempeño del sistema de inteligencia artificial? Asimismo, auditorías periódicas sobre todos estos temas, ¿no? La ciberseguridad, los datos, los indicadores, etcétera. Y obviamente tiene que haber un fortalecimiento de capacidades. Antes de que adoptes la inteligencia artificial, tienen que capacitarte. Y existe un estudio que ha sido publicado hace menos de un mes por la Universidad de los Andes, por mi gran amigo Juan David Gutiérrez, que investiga inteligencia artificial en Colombia, un estudio respecto al uso de inteligencia artificial por los jueces en Colombia. Y ellos lo que dicen es importante fortalecer las capacidades porque los jueces al iniciar un curso que ellos dictaron tenían ciertos conocimientos y al finalizar tenían conciencia de un montón de cosas, serían más empoderados, ¿sí? Y los principales usos que hacen los jueces con inteligencia artificial es investigación legal, búsqueda de jurisprudencia, borradores de sentencia, como ya hemos estado mencionando. Bien, y esto de fortalecimiento de capacidades es muy importante porque todo esto tiene que ver con un cambio de mentalidad y saber, tener conciencia que la innovación no es automatizar lo que vienes haciendo, la innovación es mejorar lo que vienes haciendo utilizando tecnología, ¿no? Entonces tienes que optimizar, mejorar lo que haces, diversificar lo que haces, transformar lo que haces. Las preocupaciones siguen siendo las mismas, Estado de Derecho y justicia, que no entiendas estos sistemas, que no sepas usarlo para el beneficio de la humanidad, demorarnos en aprender y sobre todo mantener nuestros valores. Por eso las evaluaciones éticas son la clave de bóveda. Y para finalizar, estimados y estimadas, mis recomendaciones, ¿no? Yo creo que se deben aprobar unas directivas de uso ético y responsable para la adopción y uso de la IA en el Poder Judicial. Y para ello, pues se pueden seguir modelos. Hay propuesta de directrices de justicia en la UNESCO, desde el 2024 está en consulta, la sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, el Canvas ético en la Universidad de Stanford, las recomendaciones éticas generales como UNESCO y los casos que se vienen trabajando en Estados Unidos, Reino Unido y Brasil. Muchísimas gracias. Con esto culminamos la clase y quedo atenta. No sé si van a haber preguntas, pero eh, se logró. Sí. Buenos días, estimada doctora. Soy Henrietta Mayo, parte del equipo de Vivayo. Muchísimas gracias por su excelente ponente. De verdad que ha sido un placer escucharla. Estimados participantes, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden realizarla en este momento. Ya tienen el acceso para poder prender su micro en caso sea necesario y pueden hacer sus preguntas si tienen alguna. Bien, estimada doctora, creo que no hay consulta. Si hay una doctora, no sé si podría visualizarla. Sí, a ver, de implementarse la IA en el Poder Judicial, ¿quién debería supervisar su adecuado uso? Bueno, esa es una súper buena pregunta. En primer lugar, em, debería ser, esa responsabilidad recae en cada juez que utiliza ese sistema, ¿sí? Es el juez el que debería supervisar
las entradas, es decir, el prompt, qué es lo que hace, y también el resultado que le da la inteligencia artificial. ¿Ya? En cuanto al proceso judicial y el uso de ese resultado en una decisión jurisdiccional. Ahora bien, pero esto es una cuestión mucho más compleja, ¿ok? Eso lo acepto. Entonces, ¿quién debería supervisar el adecuado uso? El juez. Sin embargo, el sistema a veces puede tener fallas técnicas. Entonces, tiene que haber un responsable técnico y un responsable jurídico. ¿Ya? Si falla técnicamente, responde y arregla el responsable técnico. Y si se, si se refiere el asunto a materia específicamente jurídica, es cada juez. Pero para poder hacer esto y hacer una evaluación, a ver si es que el juez está supervisando, el sistema debería tener esa trazabilidad. Si el sistema no tiene esa trazabilidad, mm, o sea, como que la recomendación sería, establece desde el inicio KPIs y diseña tu sistema para que tenga esa trazabilidad. Y de esa manera podrías controlar que el supervisor jurídico, que sería el juez, lo esté haciendo y que el supervisor técnico también esté haciendo su parte, ¿no? En España es así, en las decisiones automatizadas en la administración pública, por ley, se establece que hayan dos responsables, el responsable técnico y el responsable jurídico. Ujú. Los jueces que usan la inteligencia artificial, ¿qué metodologías podrían utilizar? Miren, es- yo creo que esto del el Poder Judicial tiene ciertas pautas con relación a la innovación, pero es tan grande que las innovaciones para el uso de inteligencia artificial están ellos viendo la manera de integrarlo y articularlo con una sola visión estratégica, ¿no? Porque como son tan grandes, las cortes tienen un montón de innovaciones, pero no tienen unos estándares homogéneos o éticos para, ¿no? Llevar a cabo esas innovaciones. Entonces, a mí me parece que lo que deberían hacer es estandarizar esas directrices para poder innovar, sin frenar la innovación, por supuesto, ¿no? Y ahí está el reto. Em, bueno, esa es la otra respuesta y la empresa que brinda podría ser responsable de los errores al igual que los jueces lo usan. Es una pregunta muy interesante y la respuesta es un poco compleja, ¿ya? Porque en primer lugar, hay que partir de la premisa que la inteligencia artificial no es un sistema perfecto y si ha salido y si se ha autorizado su uso y aplicación por los jueces en un determinado procedimiento judicial, se supone que ya ha pasado por una etapa beta y por una evaluación de precisión y debe tener un alto nivel de precisión y debería tenerse claro quién es el responsable técnico y quién es el responsable jurídico. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, debería tenerse tal transparencia, explicabilidad o interpretabilidad e indicadores que durante todo el ciclo podría identificarse si el error fue del sistema o el error fue del juez que no revisó bien el resultado. Porque finalmente, supongamos que ya, eso es de un lado, que es el reto de estas directrices internas y de la evaluación ética. Pero objetivamente, pongámonos en los zapatos del justiciable, ¿no? Y recibió una sentencia equivocada, como puede suceder también, los seres humanos también se pueden equivocar. Quien firmó esa sentencia, ese juez es el responsable, ¿ya? Entonces, el juez siempre va a asumir si firmó una sentencia utilizando como insumo la inteligencia artificial, ese juez asume la responsabilidad. Que después internamente se determine si fue error técnico dentro del ciclo de vida de la inteligencia artificial, del software, del diseño de software,
o de un error, no sé, un malware que hubo ahí, una falla de ciberseguridad o que el juez no supervisó, eso es otro cantar, ¿sí? Espero que, es compleja la respuesta, espero que haya sido clara para decirte que hay varias dimensiones, ¿no? Pero de cara al ciudadano responde el juez. Bien, estimado doctor, creo que esas han sido todas las preguntas. De verdad, muchísimas gracias por todo el conocimiento y exposición que nos está dejando el día de hoy. Esperamos contar con usted en futuros eventos académicos. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Hasta Que tengan luego. un excelente Gracias. día. Gracias. Buen fin de semana.